Bienvenidos a Charlando el Texto, el espacio donde el equipo pastoral de la Tercera Iglesia del Nazareno comenta sobre el texto para el sermón de este domingo. Así podemos prepararnos para escuchar con mayor claridad lo que el Señor quiere decirle a su pueblo. Este domingo 3 de diciembre iniciamos la temporada de Adviento, un tiempo en el cual nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús y disponemos nuestros corazones para escuchar lo que el Señor quiere de nosotros respecto a su venida a este mundo. El texto para este domingo es Isaías 64, versículos 1 al 9. Ok, entonces el primer texto, o el texto para el primer domingo de Adviento es Isaías. Bueno, la idea que tenía es porque todos los textos son de Isaías, ¿no? Y bueno, Isaías es el profeta que más se cita en el Nuevo Testamento. Y creo que a veces podemos pensar que Isaías habla solamente de, o sea, que él se cita a Isaías porque era como una especie de profecía, ¿no? Y ahí está, y esa es la evidencia, ¿no? De que es profecía. Pero, ¿qué es lo que dice Isaías en su contexto, ¿no? ¿Qué es el mensaje que Isaías, envió o que Dios mandó por medio de Isaías a su pueblo, que también tuvo un efecto en la gente que lo escuchó por primera vez, ¿no? O sea, Isaías no fue escrito nada más para los cristianos, sino que los israelitas, los judíos, lo escucharon y algo hizo, ¿no? Entonces, que sería de alguna manera como tratar de recuperar o de entender ese primer sentido que Isaías tuvo, o que el libro del profeta Isaías tuvo en los primeros lectores. Y además, pues estos pasajes son como proféticos, pero también son poéticos, ¿no? Entonces, hay algo que comunica más allá de solamente la letra, ¿no? Solamente el significado gramatical o literal, sino que evoca imágenes, ¿no? Y esas imágenes, pues, producen también un sentido. Entonces, el primer texto es de Isaías 64, del 1 al 9, y lo voy a leer. Dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Bueno, esta porción es lo que se conoce como un canto de lamento, ¿no? Hay como una confesión ahí de parte del pueblo, o Isaías hablando por el pueblo, hablando de los pecados, y hay como una añoranza, ¿no? De lo que Dios había hecho antes, ¿no? Cosas terribles que nunca esperábamos. Y ahora, está esa realidad de que Dios, dice el versículo 7, escondió su rostro, ¿no? Del pueblo. Y entonces viene el clamor en el versículo 8 y 9 pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo, ¿no? Este,
que no se olvide, que se olvide de la maldad, pero que se acuerde de su pueblo. Es una porción que creo yo en términos generales como que busca esa reconciliación con Dios, ¿no? En base a lo que el Señor había hecho antes. Y también están las primeras imágenes que son como muy apocalípticas, ¿no? Que vienen como conectando lo que estuvimos viendo desde 1 Tesalonicenses 4 y luego el sermón del domingo pasado sobre la venida del Señor y todo eso. Y como que está en la imaginación, ¿no? Cristiana de que al, al final de los tiempos o cuando el Señor regrese, va a ser estos cataclismos, ¿no? Este, y, y viene ahí esta imagen también, ¿no? Pero habla de los cielos que se rompen, que se derriten los montes y el fuego y todo. Pero dice en el versículo 3 está hablando del pasado, ¿no? En el versículo 3 haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste en el pasado y fluyeron los montes delante de ti, ¿no? O sea, no es, creo que no, esas imágenes no se refieren, o sea, si las tomáramos de manera literal o simbólica, tampoco se refieren solamente al futuro, ¿no? A la futura destrucción de la tierra, sino, este, porque el versículo 3 habla de algo que sucedió, ¿no? Entonces es más bien como la presencia de Dios, ¿no? Que se manifiesta en la tierra, ¿no? En la creación y que incluso literalmente se derrite. Entonces es una presencia muy, muy poderosa y, y muy terrible, muy temible, como traduce aquí la Reina Valera, y que sin embargo es algo que el pueblo añora, ¿no? Que el pueblo desea tener, o sea, el pueblo desea ver esa manifestación de Dios, pero sabe que no la puede tener porque está en su propio pecado, ¿no? Hasta que eh, el Señor pues los perdone, ¿no? Pero ahí se queda esta porción, o sea, no hay como, no llega a ese momento de reconciliación, ¿no? Hay que seguir leyendo todo el libro de Isaías, ¿no? Pero bueno, es ahí más o menos lo primero que podría comentar. Y también, no sé si podría sumar la parte de que Dios no está buscando obligar a la obediencia a Israel, ¿no? Sino al mostrarse Él, entiende que Israel puede comprender todo lo que Dios, en cierta manera, no ha hecho contra Israel, ¿no? Que en medio de que Él se ha apartado del camino o de la ley, o sea, Dios podría haberlo consumido en esos actos terribles, pero al final también podríamos ver esa parte de la misericordia de Dios, ¿no? Y que Isaías vuelve al punto de, ok, ahora nos has tomado como el barro, o sea, no nos destruiste, pero estás con la idea de transformar lo que hay en nosotros, ¿no? Entonces, creo que también podría sumarse un poquito esa parte de ese Dios santo que tolera, no sé si puede ser la palabra, que puede tolerar a un pueblo no santo, pero que sigue insistiendo, ¿no? En el hecho de que ellos tienen que alinearse, ¿no? O sea, y que de alguna manera, a mí me da mucho el pensar con Isaías desde esa postura, ¿no? Isaías puede ver la santidad de Dios, pero también puede entender que Él es el que se acerca a su pueblo, que Él es el que se acerca a su persona para purificarlo y entonces empezar como un proceso, un caminar nuevo, ¿no? Entonces, creo que esto nos da, y lo que decías es un reto de la segunda venida, hemos hecho como un reloj cronológico de en qué momento debe llegar Jesús, ¿no? En qué momento debe hacer este suceso de la segunda venida, y es algo de lo que se preocupaban prácticamente desde que Jesús se fue, ¿no? O sea, está así como, ¿y cuándo vuelve? Entonces, a mí me da mucho a entender o a pensar en el hecho de que tenemos que estar haciendo algo, o sea, para este tiempo, que tenemos que estar trabajando en algo y que ese algo, pues o para mí me da mucha luz el juicio a las naciones, ¿no? Que ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como seguidores de Cristo? Y también, pues aquí como termina el verso 9, dice, no te enojes sobremanera
Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. O sea, al final es esa petición del, oye, si hemos hecho lo malo, si estamos, no hemos trabajado como debiera, pero hemos reconocido nuestra falta, ¿no? Entonces, no te enojes tanto. Ya vimos que él, si se enoja, o sea, puede hacer una destrucción masiva, ¿no? Entonces, podríamos ser aniquilados en cuestión de segundos, pero estamos como en esa parte del reconocerlo y de saber que nuestras faltas, nuestras fallas nos han separado de él, pero que también hay esa oportunidad de decir, ok, no vengo por eso, ¿no? Tal vez aún no es tiempo de mi regreso. ¿Por qué? Porque ustedes están en ese proceso de entender y a lo mejor nos vamos a morir en ese proceso y él no va a venir, ¿no? Ahora que decías que tiene que ver como una respuesta de parte de nosotros, el versículo 5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos, ¿no? O sea, obviamente, digamos, en nuestra comprensión evangélica, creemos que la salvación es por fe, ¿no? Pero evidentemente esa fe tiene que notarse, ¿no? O sea, en algo que, que va más allá de una piedad interior, ¿no? Porque dice el que con alegría hacía justicia, o sea, o sea, la justicia en el Antiguo Testamento y en los otros pasajes de Isaías, pues tiene que ver con traer libertad al oprimido, ¿no? En liberar a los cautivos, en hacer el bien por otras personas, ¿no? Y dice que lo haces con alegría, o sea, hay una actitud dentro de ti, ¿no? Que quieres hacer eso, pero que haces lo correcto, ¿no? Este, el texto de este domingo, ¿no? De Mateo 25, el que mencionaba sobre el juicio de las naciones, que, que el rey le dice a los que hicieron lo bueno, ¿no? A los que visitaron a los enfermos, a los que estaban en la cárcel, los que vistieron a los desnudos y todo, ellos son los benditos del Señor, ¿no? O sea, es esa justicia y dice, ustedes ni siquiera sabían que lo estaban haciendo por mí, pero lo estaban haciendo, ¿no? O sea, hay una actitud genuina de hacer justicia, de hacer lo correcto, ¿no? Y de acordarse del Señor. Y entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos eso, cuando estamos buscando al Señor, es la respuesta correcta al llamado de Dios y nos encontramos con Dios, ¿no? Al hacerlo. Pero por otro lado, ¿no? Si nos quedamos en nuestro pecado, ¿no? Perseverando, dice ahí, por largo tiempo, pues no vamos a poder ser salvos, ¿no? O sea, no vamos a poder encontrar nunca la salvación. Entonces, es cierto, ¿no? O sea, el texto todo nos habla sobre lo que Dios hace terriblemente, pero también espera que el pueblo haga algo, ¿no? O sea, que no se quede esperando nada más a que el Señor venga y ya nos libere, ¿no? Sino, hay que hacer la justicia, hay que buscar al Señor. Esto que decía, somos tu pueblo, reconocer que somos el pueblo y que somos barro, ¿no? Que tenemos que dejarnos moldear, ¿no? Por el Señor, pero sí requiere una respuesta, creo yo, de parte del pueblo, ¿no? De la gente y de cada uno como iglesia, pero también, pues de manera particular, ¿no? Esa búsqueda de la justicia, de andar en los caminos del Señor y, y no esperar hasta que, o tampoco decir, bueno, ya estoy en el pecado, pues ya le sigo, ¿no? Sino, llama un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que se nota, que se observa. Ahora, me preguntaba, o me estaba preguntando, me gustó esa parte de decir, mientras hacemos algo, nos encontramos con Dios, ¿no? O sea, cuando es genuina esa parte, Dios sale a nuestro encuentro y nos sale como con esa alegría del, vas bien, sigue avanzando, ¿no? Sigue haciendo justicia. Pero también en la parte de, no sé si el arrepentimiento genuino viene motivado por ver el poder de Dios en cuanto a la manera de destruirnos, y ya no sé si es tan genuino o es un arrepentimiento por miedo, ¿no? O sea, en ese sentido, porque también Isaías habla mucho acerca de todo lo que Dios puede hacer, pero también doblega a Dios, ¿no? O sea, a su Dios guerrero, a su Dios fuerte, que se, que se deja vencer, por así decirlo, por amor al pueblo, ¿no? Y así como que se permite ser entregado en las manos del enemigo
Ujú. para después liberarlo, ¿no? O sea, lo que es porque lo entiendo así de, Dios no muestra todo su enojo, toda su ira con el pueblo de Israel, sino que cuando les da la oportunidad de, de retomar el camino y muestra su ira contra los pueblos que actuaron mal contra Israel, ¿no? O sea, como que guarda su ira contra el pecador, contra el que fue de tropiezo para el pueblo de Israel, no necesariamente para el que tropezó, porque al final siento como que esa parte nos da a nosotros el hecho de, si nosotros recobramos, retomamos el camino, o sea, Dios tendrá misericordia de nosotros, pero quien no está ni siquiera en ese orden, quien no está ni siquiera en el entendido de reconocer a Dios, entonces sí hay un juicio mucho más grave, ¿no? No sé si me di a entender. Sí, yo creo que sí puede haber incluso ese temor, ¿no? Del castigo de Dios. O sea, sí creo que en algún momento cabe esa posibilidad, ¿no? De que nos arrepintamos por, por miedo, ¿no? A que Dios nos castigue. Pero creo que más bien el castigo de Dios, al menos en Isaías y en otras partes de la Biblia, como en Romanos, es el abandono de Dios, ¿no? O sea, no es tanto que te va a dar con la chancla cósmica, ¿no? Sino más bien que te abandona. O sea, ese es el temor, ¿no? Aquí mismo dice, escondiste tu rostro. O sea, hay como una ruptura de la relación de Dios con su pueblo, más allá de un castigo violento, ¿no? O sea, es ese castigo de esa separación de parte de Dios, de abandono, que en última instancia, pues implica, sí, un arrepentimiento como una búsqueda de otra vez volver a conectar esa relación, ¿no? De volver a ver el rostro del Señor, y todo lo que eso implica, porque Isaías, pues, escribe en el tiempo del exilio y apunta hacia el retorno de Babilonia, ¿no? Entonces, el saberse otra vez reconciliados con Dios, pues implicaba también una restauración del pueblo, ¿no? En todos los sentidos, no solo era regresar a la tierra, sino en la restauración del reino y todo eso, ¿no? Pero sí creo o sea, sí creo que hay ese miedo, pero es ese miedo de sentirse abandonado, ¿no? O sea, este, como, pues sí, como un niño, ¿no? Que su papá se tarda en regresar o algo así, y que piensa que ya le pasó algo al papá, ¿no? O, ajá, más allá de que me va a castigar con fuego y azufre, es el abandono del Señor, ¿no? Y ese es un tipo distinto de miedo, ¿no? Porque ya es más, creo que es más profundo, ¿no? El miedo al castigo es como más visceral, ¿no? Así de, me va a doler y sé que me va a doler, pero el miedo al abandono, como que sacude, o sea, genera un vacío, ¿no? Y entonces por eso el pueblo dice, pues sí, está bien, ¿no? Reconocemos nuestro pecado, pero por favor no nos abandones, ¿no? Entonces tendríamos que ir entendiendo más el miedo del pueblo de Israel, más que el castigo, es el que Dios los quiera dejar ya sin su cobijo, sin su respaldo, ¿no? O sea, entonces, sí, porque al final, cuando vemos a un Dios que tiene la capacidad de destruirnos de manera inminente o de algo tan fácil, que somos tan frágiles y que Él podría hacernos con solo un apretón de manos nos quita la respiración, ¿no? Entonces, no tememos como al poderío de Dios, sino al abandono de Dios, como decía Pablo, ya los he entregado al enemigo, ¿no? O sea, así como, ok, no me quieren seguir, anden solos, ¿no? Vean cómo lo hacen, vean cómo lo logran y yo ya me despido. Y sí, tiene mayor sentido el hecho de tener miedo a ese abandono, ¿no? Que todos tienen un Dios, pero tú ya no tienes a nadie, ¿no? Ujú, ujú. Porque incluso en Proverbios, ¿no? Y después en Hebreos dice que el padre, disciplina al hijo que ama, ¿no? O sea, si Dios te castiga, quiere decir que todavía te ama, ¿no? Pero si ya ni te castiga, quiere decir que ya no quiere nada contigo, ¿no? Que ya te abandonó. Entonces, creo que sí es un miedo más terrible, ¿no? Y en ese sentido el arrepentimiento va por ahí, ¿no? En esa búsqueda o sea, no de librarse del castigo, sino más bien de reconciliarse con Dios, ¿no? De buscar el perdón y la relación con Dios.